Hoy nos toca el capítulo 11 de Génesis. Hay varios capítulos que no vamos a tocar así con profundidad, porque lo que buscamos no es hacer un estudio de lleno de Génesis, sino lo que queremos hacer es como lo que sería un panorama o un pantallazo de todo el Antiguo Testamento, para que todos ustedes y yo y todo cualquiera tengamos una idea clara de qué se trata el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que piensa que el Antiguo Testamento es solamente la historia de guerras o cosas así. A veces se escuchan algunas películas por ahí norteamericanas que dicen como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y el Dios del Nuevo Testamento un Dios de amor, por ejemplo. Eso lo he visto en varias películas. O que el Dios del Antiguo Testamento es solamente castigo y solamente furia, y esa es una mala interpretación que la gente tiene. La mayoría de la gente que tiene un concepto de la Biblia no ha leído la Biblia. Es interesante eso. Pero muchos te dicen, no, para mí es un libro más, pero nunca lo han leído. Y no podemos tener un concepto de algo que nunca hemos estudiado. ¿Se entiende? No podemos decir, no, tal equipo de fútbol juega horrible. ¿Y vos lo viste jugar alguna vez? No, pero juega horrible. Sería algo raro decir eso, porque nosotros no tenemos idea de lo que estamos hablando. Por eso, la idea es que a través de varios meses nosotros podamos tener una idea real y genuina de lo que dice el Antiguo Testamento. No de lo que digo yo del Antiguo Testamento, sino de lo que dice la Biblia acerca de sí misma y acerca de todo este panorama que vamos a estar estudiando. Por eso no es que nos detenemos en capítulo 1, todo el capítulo 2, sino que vamos por ahí a lo mejor salteando un poco. Pero sí está bueno que si ustedes quieren en su casa ir leyéndolo todo, mejor todavía. Por ahí se encuentran, si han leído el capítulo 10, no sé si lo han leído, se van a encontrar de que hay una lista larga de familias, de nombres, y a veces es medio aburrido leer eso, porque no vamos, primero que son todos nombres raros, y segundo que nunca nos lo vamos a acordar y no entendemos por ahí mucho. Pero, como bien sabemos, nosotros ahora entramos en la vida y en la historia de la humanidad después de ¿qué? Del diluvio. Podemos decir, el acontecimiento catastrófico más grande de todo el Antiguo Testamento, porque toda la humanidad fue inundada por Dios. Un acontecimiento terrible, marcó un antes y un después también en la historia de la humanidad. La Biblia dice ahí antes del diluvio que el corazón del hombre era de continuo al mal. Todo su pensamiento era malo, todo lo que hacían era malo, y Dios, para juzgar y castigar la tierra, la inunda, la tapa con agua, completa, no hacia un continente, sino toda la tierra. Donde hoy nosotros estamos, esto estuvo bajo agua. Y como ustedes han visto, Dios salvó a Noé y a sus hijos, y cuando termina todo esto, ellos salen del barco, ¿y qué hay? No hay nada, solamente los animales que estaban en el barco. Imagínense, tenés toda la tierra despoblada, solamente estás vos con tus familiares y los animales de dos en dos. Entonces, posiblemente Noé lo que ha hecho es, ir largando los animales, y los animales ¿qué iban a hacer? Iban a ir solos buscando su propio hábitat. Eran animales grandes, de la misma manera posiblemente que Dios los había creado en Génesis 1. Entonces, ¿qué iban a hacer esos animales? Iban a reproducirse entre ellos y con el paso de los años se iban a ir asentando en los lugares. Con el correr del tiempo iban a ir extendiéndose entre ellos, y así es como se poblaron los animales hasta el día de hoy. Sabemos que tenemos millones de animales de un montón de especies, y todo arrancó con este grupo de dos en dos que habían sobrevivido al diluvio por medio del arca. No solamente entonces los animales, ahora tenemos a Noé, su esposa, y había 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet, que estaban con sus esposas y que se van a ir reproduciendo. Y hay una persona que en el capítulo 10 es importante, que es Nimrod. Nimrod es bisnieto de Noé. Bisnieto de Noé. Y lo que hace Nimrod es, establecerse en un lugar que en un futuro se iba a llamar Babilonia. ¿Alguna vez escucharon ese nombre? Lo hemos mencionado varias veces. Es muy conocido en la Biblia. Hoy vamos a hablar de lo que fue el origen de esta ciudad tan conocida como es Babilonia. La cuestión es que Dios le había dado una orden primero a Adán y Eva. No sé si se acuerdan. Dios les dijo,
multiplíquense, fructifíquense, les dice, como diciendo, llenen el mundo. Adán, te presento Eva, Adán, llenen el mundo, multiplíquense. Y la tarea era, ¿qué? Expandirse y llenar la tierra de la humanidad. Lo cumplieron, se fue extendiendo esto, y ahora es como, pareciera como que hay que arrancar de vuelta. ¿Por qué? Porque toda la raza humana fue destruida. Entonces, la orden vuelve a ser la misma. Multiplíquense, llenen la tierra. Y la idea de Dios era que la humanidad se extienda por todos lados. Y con esta idea nos vamos a meter en el capítulo 11. Voy a ir buscando. Por eso el capítulo 10 explica un poco de las genealogías. Capítulo 11, versículo 1. Dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Hubo un tiempo en el cual todos los habitantes, todos, que podemos decir que eran los nombres que están en el capítulo 10, más sus mujeres, más sus hijos y todo esto, tenían una misma lengua, se hablaban el mismo idioma. Sería medio difícil saber cuál era el idioma que hablaban, por la ruptura que va a pasar ahora en el capítulo 11, pero lo que sí sabemos es que todos tenían el mismo idioma, o sea, había una comunicación genuina. Desde ahí para atrás siempre fue el mismo idioma. Entonces, hablaban un mismo idioma y usaban las mismas palabras. Había una comunicación muy fácil entre ellos. Y dice el versículo 2, al emigrar, o sea, al caminar, al ir hacia el oriente, encontraron una llanura, y ahí ustedes dicen en la tierra de Babilonia, pero no se llamaba Babilonia. Por eso las otras versiones dice en Sinar. Era la llanura de Sinar. Y ahí, ¿qué pasó? Se establecieron allí, dijeron, bueno, posiblemente era un lugar rico, fértil, y dicen, listo, este es nuestro lugar. Ahora, ¿cuál había sido la orden de Dios? Que ellos se multipliquen y llenen la tierra. Fíjense cómo de una manera sigilosa ellos empiezan a desobedecer. Porque ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren juntarse todos en uno. Y dice, versículo 3, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, versículo 4, y esto es importante, vamos, construyamos una gran ciudad, ¿para quién? Para nosotros, con una torre que llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Esto nos hará, ¿qué? Famosos. Y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Dice la otra versión, edifiquemos una ciudad y una torre que su cúspide, que su punta llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En la versión que yo leí antes dice, hagámonos famosos. La traducción de la Reina Valera 1960 dice, hagámonos un nombre, como diciendo algo por el cual nos recuerden, algo por el cual nos puedan llamar, algo por el cual nos puedan ubicar, que es lo mismo, un nombre, hacerse famosos. Y dice el versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan nada les será imposible. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué es lo que está pasando? Esta es una historia, si bien el diluvio es una de las cosas más grosas o más llamativas de toda la Biblia, lo es también el capítulo 11, por eso es importante entenderlo. Porque en el capítulo 10 nosotros vemos que las familias se empiezan a distribuir y se empiezan a ir cada una a su lugar. Imagínate que, supongamos que nosotros, ellos tres, Nico, Pancho y Cris son los hijos de Noé, y bueno, cada uno tiene su esposa y tienen que empezar a irse y empezar a poblarse, y cada uno iba a armar su propia ciudad. Ese era el mandamiento de Dios. Estamos ante la primer población del mundo.
después del diluvio. Es como si pareciera como si todo se volvió a crear. Sabemos que no, pero es como si todo se vuelve a su inicio. Y la misión es poblar la tierra. O sea, no hay que evangelizar porque no hay nadie. ¿Entiendes? No, o sea, lo único que hay que hacer ahora es poblar la tierra. Y haciendo esto, vos estabas siendo obediente a Dios. Entonces, desde un principio, siempre la importancia es obedecer a Dios. Bueno, ¿de qué manera estos nuevos habitantes iban a obedecer a Dios? Poblando la tierra, siguiendo sus mandamientos, pero poblando la tierra. No había tampoco tantos mandamientos específicos. Como no hacer, o sea, lo que no hacer, había ciertas restricciones, pero no es que ellos tenían que salir a evangelizar el mundo o que simplemente tenían que poblar la tierra y guardar a Dios como su rey. Hacía muy poco tiempo que había ocurrido el diluvio. Entonces, algo importante para entender, ninguno de los que están con este deseo de construir este lugar, esta torre, estuvo en el arca. Ninguno estuvo arriba del arca. ¿Quién estuvo arriba del arca? Bueno, su tatarabuelo. ¿Se entiende? Nimrod es el que funda esta ciudad, así que Nimrod era bisnieto de Noé. Entonces, el tatarabuelo de Nimrod estuvo en el arca. Quiere decir que Nimrod había escuchado historias de su tatarabuelo de cómo Dios había destruido la humanidad y cómo él había preservado la vida de Noé. ¿Te imaginas? Vieron que siempre los abuelos tienen sus historias, sus anécdotas, ¿no? Imagínate la historia del tatarabuelo de Nimrod. Vení, sentate. Mirá, durante 120 años construí un barco y la gente de la ciudad se me burlaba. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra y de repente un día empezó a llover. Imagínate contando. Y lo loco, lo más loco, es que hasta este momento el arca estaba. Entonces no es la historia simplemente de Noé. Noé te podía mostrar el arca cuando te contaba la historia. Imagínate ver semejante mastodonte. Y todos los niños que estaban naciendo en la nueva población podían ver el arca y podían escuchar, no de alguien que había estado arriba, de alguien que había escuchado de alguien que había estado arriba, sino de alguien que había estado ahí arriba. ¡Wow! ¡Qué loco! El abuelo de Nimrod había estado arriba del arca. El tatarabuelo había sido el constructor, el guía de todo esto, que era Noé. Imagínate escuchar la historia de eso. De lo que fue y ese tiempo, y que no sabíamos si el agua iba a bajar, y que después fue un cuervo, y la paloma trajo una hoja, y que después el agua empezó a descender y no había más nada, y tenemos que poblar de vuelta la tierra. Entonces no tenemos, ustedes leyeron ahí en el versículo 1, en que todos los habitantes del mundo hablan el mismo idioma. Cuando dice todos los habitantes del mundo, si nosotros usamos esta frase hoy, nos estamos refiriendo más o menos a 7.000 millones de personas. 7.000 millones. Cuando ahí Génesis 11.1 dice todos los habitantes del mundo, se puede estar refiriendo a 1.000, a 2.000, a 3.000 personas. ¿Por qué? Porque esto está recién poblándose. No sabemos con exactitud cuánta gente había, pero se puede calcular unos 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, no sabemos bien. Recuerden que eran 3 familias y empezaron a reproducirse, no había tele, nada. Entonces, el mandato era obedecer a Dios y extenderse. ¿Qué hacen? Lo contrario, podríamos decir, ¿no? Dice, entre todos, ¿no? Es loco notar que no hay alguien que está guiándolos al mal. Dice que entre todos dicen, edifiquemos una torre tan grande que su punta llega al cielo. Se calcula, se creen algunos historiadores que la torre fue construida con un material que era vista desde arriba como un azul tan picante o tan potente que te confunde con el cielo. Entonces como que vos ves, como que la punta de la torre y el cielo parecían casi del mismo color. Entonces vos como que hasta te costaba distinguir la punta de la torre. Dice que la punta llegue al cielo. Esto nos va a hacer a nosotros famosos.
y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que se dispersen por todo el mundo. Y ellos empiezan a hacer algo para ir en contra de Dios. Y hacía tan poco que había Dios destruido la humanidad. ¿Ven cómo el corazón del hombre es igual siempre? En toda la Biblia hay enseñanza clara de que el corazón del hombre es perverso y que va en contra de la voluntad de Dios. Sea de que Dios le diga no coma una manzana, o sea que le diga, que no, obviamente no sabemos si es una manzana, pero sea que le diga no comas este fruto, o sea que le diga vayan y expándanse y ellos hagan todo lo contrario. Capaz que si Dios le decía que hagan una torre que llegue a la punta, llegue al cielo, ellos iban por todos lados. Porque así es el hombre, perverso y engañoso, y así somos nosotros. No nos equivoquemos en pensar de que nosotros somos diferentes a Adán y Eva, a la gente que estaba antes del diluvio, a la gente que está después del diluvio, en este capítulo. Nosotros somos igual, Dios nos da su ley y nosotros vamos en contra de su ley, sea como sea. Sea que nos diga no comáis este fruto, o sea que nos diga multiplíquense o expándanse. Y lo que tenemos acá es la primera organización humana. El hombre, cuando quiere hacer algo, busca aliados, busca complotarse con gente. Si vos querés hacer un club, ¿qué haces? Generalmente buscas una asociación. En la escuela ustedes ven a veces lo que se llama la cooperativa de los padres, ¿no? Y siempre que nosotros queremos hacer algo, generalmente nos complotamos, nos asociamos con otras personas. Y este es el primer grupo o el primer intento de asociación. Una asociación, una organización. Y es interesante estudiarlo y aprenderlo porque vamos a ver su inicio, vamos a ver cuáles fueron sus objetivos y vamos a ver cuál fue su final. Y a través de estas tres cosas nosotros podemos aprender cómo debe ser una buena organización. Y vamos a ver cómo Dios quiere que sea una buena organización. Entonces, la exaltación, el propósito, o podemos comenzar por el inicio. ¿Cuál fue el inicio de esto? Ellos quieren hacer algo que haga que ellos mismos sean reconocidos o recordados. ¿Para quién es la gloria? Para ellos. Dice el versículo 4 que ellos se dijeron, construyamos una ciudad. ¿A quién le consultaron? Entre ellos. Entonces vemos cómo inicia mal esto. Primero, están buscando su propia gloria, están buscando su propio, dice que tengamos un nombre, que seamos reconocidos. Están buscando su propia gloria. No están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios porque no le consultan a Dios. No hay una relación entre este hombre y Dios. De hecho, no se menciona absolutamente nada de Dios entre ellos. No hay Dios entre sus conversaciones. Y gloria para ellos mismos. Así es como inicia mal una organización. Así es como inicia mal una organización. Cuando yo dejo de lado a Dios y cuando yo busco solamente ¿qué? Mi propia gloria. Que mi nombre sea recordado, que mi nombre sea conocido, que mi nombre sea famoso. Y que si yo no estoy, la gente pueda recordarme o pueda acordarse de mí. Eso es lo que ellos pensaban. No, y fíjense qué interesante. Dice al final del versículo 4, que evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Y la otra versión lo deja un poco más claro. Escuchen lo que dice la otra versión. Dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por si fuéramos esparcidos. Como diciendo, a lo mejor pasa y lo podemos evitar. ¿Buenas? ¿Todo bien? Como que ellos sabían. Porque de alguna manera rara, es como que ellos podían llegar a intuir de que capaz que Dios hacía lo que Dios va a hacer. Y fíjense que aún así, intuyendo esto, no, todavía no más, aún así intuyendo esto, no frenan. Génesis 11. Entonces, tenemos a los bisnietos de Noé buscando este lugar. ¿Cómo se llamaba la llanura esta? ¿Cómo? Sinar. Ahí dice Babilonia porque después va a ser la ciudad conocida como Babilonia. Llegan a esta llanura Sinar y en esta llanura Sinar ellos quieren construir una torre que llegue hasta el cielo con el objetivo de ¿qué? De exaltarse ellos mismos. De que sean recordados ¿quién? Ellos mismos. Y así es como toda organización humana, como toda organización llega a estropearse o
o llega a desviarse de los propósitos de Dios. Voy a leer algo que es bueno que prestemos atención porque lo dicen unas palabras medias raras, pero no quería parafrasearlo porque es tan lindo como lo explica este hombre, algo con respecto a esta construcción. Estamos frente al edificio o la torre más grande del mundo hasta este momento. Ahora, lo malo no fue la construcción de la torre. ¿Se entiende? Lo malo es la desobediencia a Dios y lo que hay dentro del corazón del hombre. Porque ¿cuál era el propósito de esta construcción? Que ellos se exalten a sí mismos. ¿Se entiende? Entonces la torre en sí no era mala. Lo malo era que ellos no se querían dispersar y que ellos querían su propia gloria. Lo malo es que ellos no consultaban a Dios. Dice, bajo cualquier punto de vista que consideremos esta confederación, este grupo de gente, es muy instructivo ver desplegarse en ella el genio precoz y las facultades de la mente humana independientemente de Dios. Cuando nosotros seguimos el curso de la historia del mundo, o sea, desde Babilonia hasta el 2017 después de Cristo, encontramos entre los hombres, en todas partes, una muy marcada tendencia a formar asociaciones y organizaciones como estas, en todo el mundo. Especialmente por este camino procura llevar a cabo sus designios, el hombre. Trátese de religión, trátese de política o de lo que sea. Nada se alcanza sin una asociación de hombres organizada en toda regla. Como decía antes, todo lo que el hombre se quiera proponer, ya sea un pueblo, ya sea una ciudad, ya sea un club, ya sea una cooperativa de padres en una escuela, todo se lleva a cabo primero ¿cómo? Reuniéndose y poniéndose de acuerdo. Si nosotros queremos poner dentro de un mes o 2 meses el techo, vamos a tener que hacer una organización, juntarnos y tener un mismo acuerdo, un mismo propósito y llevarlo adelante. Bueno, desde lo que estamos estudiando en Génesis 11 hasta el final del día de hoy, la gente que quiere llevar a cabo algo hace esto, se reúne para llevar a cabo cosas. Y dice, es bueno tener presente este principio, lo que estamos estudiando en Génesis 11, y verle en sus primeros comienzos, como así también la primera aplicación de la llanura de Sinar. La Escritura nos enseña de una vez tanto el plan, como el objetivo, como el intento y como la destrucción de esta asociación. Si en la actualidad miramos a nuestro alrededor, ¿no vemos también en todas partes asociaciones? Y tantas que sería inútil tratar de enumerarlas. ¿No vemos asociaciones por todo el mundo? Vemos eso. Son tan numerosas como los proyectos del corazón humano. Pero es importante notar que la primera de todas fue la de Sinar, la que estamos estudiando. Organizada con el objeto, escuchen esto, el objetivo de promover los intereses de la humanidad y enaltecer el nombre del hombre. ¿Se dan cuenta cuál es la mentalidad de lo que estamos estudiando? ¿Cuál es el objetivo? Que se exalte y que se enaltezca el hombre. Promover los intereses ¿de quién? Del hombre. Pero la fe descubre una gran falta en todas estas asociaciones. ¿Cuál es la falta? Todas excluyen a Dios. Todas asociaciones que estamos viendo a nuestro alrededor excluyen a Dios. ¿Qué es una asociación? Cuando uno se asocia con otro para llevar a cabo un propósito o un proyecto. Todas las asociaciones que nosotros vemos en nuestro alrededor excluyen, dejan de lado a Dios. Y la primera de todas, ¿cuál fue? La de Sinar, en Génesis 11. Luego, emprender la elevación del hombre, o sea, que ellos trabajen para elevar al hombre, pero sin Dios, tiende a elevarle a una altura vertiginosa, o sea, a una altura donde vos te podés caer. Dice, donde se resbalará su pie, haciéndole caer en una confusión desesperada y en una ruina sin remedio. Es decir, que cuando el hombre trata de que el hombre se levante, lo único que va a conseguir es más confusión y una rápida caída. Una rápida caída. Jesús le dijo a una ciudad que se llamaba Capernaum cuando estaba acá en la tierra, dice, pobre de vos Capernaum, porque te estás levantando hasta el cielo y te estás levantando vos misma y vas a caer, porque mientras más alto te levantás, más duele la caída. Y dice, hasta el Hades vas a ser abatida, o sea, hasta el Hades vas a caer.
porque te estás queriendo levantar a vos misma. Y cuando el hombre se quiere levantar, más te levantás, bueno, más te va a doler la caída cuando caigas. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está adentro del corazón humano. Por eso es importante entender que todos los problemas mundiales los podemos resolver o encontrar en Génesis 1. En Génesis, perdón. Porque Génesis significa el origen, el comienzo. Entonces nosotros podemos ver el comienzo del pecado y podemos ver cuáles son sus primeras manifestaciones. Todo es muy loco. Génesis fue escrito hace miles de años. Y podemos ver el error que comete la gente en el 2017 estudiando el libro de Génesis. ¿Ven? Qué impregnada está la idea de que es Dios el autor de la Biblia. Porque se sabe todo y el hombre no cambia. ¿Saben lo que decía Salomón, el hijo del rey David? Que escribió Eclesiastés. Dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Como diciendo, todo lo que el hombre ahora se está tratando de proponer o llevar adelante, ya lo ha tratado de proponer el mismo hombre hace muchos años. Escuchen esto, la historia es cíclica. Todo se vuelve a repetir. Cambian los nombres, pero es todo lo mismo. Cambia un poco la idea. Ahora nadie está construyendo una torre cuya punta llega al cielo, pero el interés del hombre sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Su propia gloria, su propio nombre. Dejando de lado a Dios sin consultarle a Él. Por eso una historia tan vieja nos sirve para el día de hoy. Porque hay gente que dice, y hablamos antes de las malas interpretaciones que la gente tiene del Antiguo Testamento. Hay gente que dice, ese libro antiguo, ¿qué me puede servir? ¿Qué puede servir un libro que tenga el Antiguo Testamento? ¿Qué puede servir un libro de 5.000 años a nosotros que estamos en el 2017? Bueno, sirve porque es el libro que revela el corazón del hombre. Y el corazón de la gente que construyó la torre de Babel es el mismo corazón nuestro. El corazón de la gente que había antes de que Dios inunde la tierra es el mismo que el nuestro. Y por eso nos sirve. Porque ¿saben algo? Una frase muy, muy interesante. Dice, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Presten atención, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por lo tanto, si por ejemplo Emma aprende que hace un año en una panadería echaron 1 kilo de levadura a una masa cuando en realidad llevaba medio y se equivocaron y echaron ese kilo, él puede aprender de ese error. ¿Se entiende? Pero a lo mejor si él olvida la historia, está condenado ¿a qué? A cometer el mismo error. ¿Se entiende? Por eso esta frase dice, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Y qué mejor historia para la humanidad que la historia de la Biblia? Acá tenemos los orígenes, acá tenemos el principio. Y si nosotros olvidamos nuestra historia, vamos a estar condenados ¿a qué? A repetirla. Y no quiere decir que vos vas a construir una torre por olvidarte de la torre de Babel. Quiere decir que tu corazón puede tener el mismo interés que el interés de la gente en la torre de Babel. ¿Cuál era? Exaltarse a uno mismo sin consultar a Dios, buscando su propia gloria y la honra de su propio nombre. ¿Se entiende? ¿Y saben cuándo somos o cuándo tenemos la tendencia a esto? Todos los días. Todos los días hay una lucha interna en tu corazón en si vas a levantarte para la gloria tuya o si te vas a levantar para la gloria de Dios. Todos los días se pelea una batalla en tu interior. Todos los días hay una guerra en nuestro corazón. ¿Por qué? Pablo la explica un poco en Romanos 7. Dice, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. De modo dice que hay una lucha interna que se revela todo el tiempo. ¿Y saben lo que dice Pablo? Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un pastor que se llama John Piper dice que nosotros no oramos porque no entendemos que estamos en guerra. Y hay 2 guerras. Una es la guerra que se libra entre la luz y las tinieblas. Jesús le llamó a la iglesia el reino de la luz y a la oscuridad le llamó el reino de las tinieblas, y estos están en oposición todo el tiempo. Pero también hay una guerra que está en tu corazón y en el mío, todos los días. La guerra de si vos le vas a dar el control de tu vida a Dios o se lo vas a dar a tu propio corazón. Y la Biblia dice que no hay nada más engañoso y perverso que nuestro propio corazón. Todos los días se libra una guerra. Y el corazón de la gente en la llanura de Sinar es el corazón nuestro. Diariamente que se
encuentra en la batalla de a quién le damos el control de nuestra vida y a quién le damos la gloria en nuestra propia vida. Hay una asociación que Dios ha creado. ¿Cuál es? La iglesia. ¿Por qué le podemos decir a la iglesia asociación? Porque nosotros nos unimos, nos asociamos. También le podemos decir organización. ¿Por qué? Porque nos organizamos para juntarnos y tenemos un propósito y un objetivo en común. Ahora, ¿cuál es el propósito y el objetivo común de la iglesia? Bueno, glorificar a Dios. Podemos resumirlo así. Sabemos que son un montón. Pero si tenemos que resumirlo en una frase o en una oración, podemos decir que nuestro propósito, individualmente y como organización, es glorificar a Dios. Es que su nombre sea conocido. Y es que su nombre sea extendido. Pero ven que acá está pasando lo contrario. Ellos quieren quedarse en un solo lugar, pero que su nombre sea extendido. Y con la nueva organización que Dios ha creado, Dios quiere que no nos quedemos en un solo lugar y que sea su nombre conocido. Dios quiere que nos extendamos, Dios quiere que nos multipliquemos, Dios quiere que seamos esparcidos para que su nombre sea conocido y que en todo Él se lleve la gloria. En todo. Dice Mateo, Jesús está hablando y dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién construye la iglesia? Pregunta. Jesús, no nosotros. Y acá, esta torre, este invento humano por querer llegar a Dios, ¿quién lo está construyendo? El hombre. Toda la raza humana y toda la historia de la humanidad es la triste historia del hombre queriendo tratar de llegar a Dios sin el camino que Dios estableció. Y eso es inútil. ¿Qué pasa si vos mañana, imagínense que ahí al lado de la casa de Lema construyeron hace poquito como si fuese un departamento? Imagínense que empiezan a construir más y más y vos los vas viendo que se va poniendo alto. Y entonces vos te cruzás al vecino, tocás la puerta y decís, che, ¿qué están haciendo? No, queremos construir una torre que llegue al cielo. Es absurdo, ¿no? Una afirmación así. Pero así de absurdo es querer agradar a Dios por medios humanos. Así de absurdo es querer construir algo que nos acerque a Dios. Nadie se puede acercar a Dios. Es insólito la idea de querer acercarnos a Dios por nuestras propias obras, por nuestra propia construcción, por nuestros propios medios. La única manera la revela de alguna manera el versículo 5. Dice el versículo 5 de Génesis 11. ¿Qué dice? El Señor, ¿qué hizo? Descendió para ver la ciudad. Claro, Dios tiene que descender. Dios tiene que descender. Ahora, Dios no desciende para ver la ciudad. Dios ya sabía de esta ciudad. Miren si no la va a ver. Malísimo el chiste. Miren si no la va a ver Dios. Sí, Dios la había visto a la torre de Babel. Pero Él baja para acercarse al hombre. ¿No le suena un poco conocido o familiar esto? Dios se acerca al hombre. ¿En dónde vemos la máxima demostración de la cercanía de Dios con el hombre? En Jesús. La Biblia dice que Jesús, si bien no lo llamaban así, pero iba a ser figurativamente un nombre de Jesús. ¿Cuál? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios con la gente. Como el hombre no podía llegar a Dios, como el hombre no podía alcanzar a Dios por su propio corazón pecaminoso, ¿qué hizo Dios? Bajó a nosotros. Dios bajó a nosotros. Y algo parecido está pasando en Babel. Nosotros sabemos que Jesús no bajó para confundirnos. Jesús bajó para darnos vida. Pero lo que está pasando acá es lo opuesto. ¿Qué está pasando? Dios baja para confundir al hombre. Dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dije, miren, dice, la gente está unida, todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Dice la otra versión, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Como diciendo, a esto no lo frenamos más. Entonces el versículo 7 dice, vamos a bajar. ¿Ven que está en plural? ¿Por qué está en plural? ¿Con quién baja Dios? ¿Con los ángeles? La Trinidad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Génesis 1? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No es que Dios está creando junto con los ángeles. Dios está hablando de Él, pero en plural. Aunque es uno, es plural. Porque es uno, pero son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, bajamos. Dice de esta manera el Señor, versículo 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes, ¿qué? Idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Y acá tenemos el inicio de las diferentes lenguas. Ahora, esto con el tiempo fue hasta creciendo, porque después un montón de idiomas se fueron como naciendo de otros idiomas. Lo que tenemos acá son los inicios de los idiomas madre. ¿Cuáles son? No sabemos bien. Por ejemplo, como decía, hay muchos idiomas que provienen de otros idiomas. Porque nosotros estamos hablando de una historia que tiene muchísimos miles de años. Ahora, imagínense, vamos a poner el chino, ¿no? Imagínense que de repente ellos están en metaconstrucción y alguien empieza a hablar en chino. Y después otro empieza a hablar en inglés. Y después otro empieza a hablar en francés. Y otro empieza a hablar en latín. Y otro empieza a hablar en otro idioma. Pero están ahí. Y empiezan a dialogar y uno le dice en chino, alcanzame el ladrillo. Y el otro dice, que me está diciendo una mala palabra, ¿qué está pasando acá? Y empieza a haber confusión. Entre ellos, mutuamente entre ellos empieza a haber confusión. Dios arruina sus planes. No porque no le gustaba la torre. ¿Se entiende? No porque Dios no los baja Dios no baja porque sabe que si no los confunde, ellos van a llegar al cielo. ¿Qué está pasando? Ellos no estaban cumpliendo el mandamiento de Dios principal, que era que se expandan por la tierra y que multipliquen la tierra. Eso ya se lo había dado a Adán y Eva, Dios. ¿Cuál era el mandamiento? Multiplíquense y fructifíquense, llenen la tierra. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Ellos querían quedarse en un solo lugar y construyen esta torre inmensa para quedarse en ese lugar y no se querían mover de ninguna manera. Y Dios frustra los planes porque el corazón del hombre era perverso y tenía el interés de exaltarse a él mismo, solamente él mismo. Y es verdad, ellos van a ser recordados. Ellos querían ser famosos. ¿Vieron? ¿Qué pasó? ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Fueron famosos. Pero la forma de recordarlo iba a ser para hacer lo contrario. Ellos querían ser famosos para que la gente los aplauda, los alabe. Y van a ser famosos, pero fíjense qué tan famosos van a ser, que hasta el 2017 vamos a seguir hablando de ellos. Miren si van a ser famosos. Pero van a ser puestos como un ejemplo de lo que no debemos hacer. Famosos, pero en el sentido contrario, de mala fama. Y tenemos en la Torre de Babel el inicio de una organización y de una asociación con los ideales más equivocados, sin consultar a Dios. Ahora, fíjense qué interesante, ellos estaban unidos. Ellos eran unidos. Y no que algo sea unido significa que algo sea bueno. La unidad nuestra debería ser conforme a los mandamientos de Dios, no simplemente una linda unidad. ¡Oh, qué lindo! Los veo cuando voy a la reunión y son tan unidos. Está bien eso, es bíblico eso. Pero nuestra unidad no debería estar sobre la palabra de Dios. Claro, son unidos, pero cuando Juan ve que Alan está haciendo algo mal, no le dice nada. Y cuando Alan ve que Juan está haciendo algo mal, no le dice nada. Son reunidos. Pero esa unidad ven que es falsa, porque es una unidad sin la verdad y sin Dios. Acá hay unidad, acá hay compañerismo, acá hay trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta? No es fácil construir una torre. El problema acá es que Dios no está entre ellos. Dios no era el motivo. La gloria de Dios no era el motivo. Dios no iba a ser exaltado en lo que hagan. ¿Se entiende? Ahora, comparemos Babel con la iglesia. Jesús ora en Juan 17 y le dice al Padre: Padre, te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Dios quiere que seamos uno, pero quiere que seamos uno en base a la verdad, en base a Él mismo. ¿Se entiende? Todas las lenguas. Ahora, miren qué interesante. Busquen Hechos 2.
¿Tienen Hechos 2? ¿Querés leer, Cristian? Versículo 1. Yo te creo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a una llama o lengua de fuego aparecieron y se posaron sobre uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar su propio idioma hablado por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. ¿Qué pasa acá? No sé si se dieron cuenta. Pasa lo contrario. ¿Se dieron cuenta? La gente que estaba reunida, la primera iglesia, la primera asociación que Dios crea, cuando desciende el Espíritu Santo, de vuelta, ¿qué hace Dios? Desciende. Ellos empiezan a hablar en otros idiomas por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con la gente que estaba escuchando? Todos entienden. ¿Ven la diferencia con Babel? ¿Saben qué significa Babel? Confusión. Miren cómo Dios revierte la historia. En Génesis 11, Dios dispersó a todos para que no se entiendan y les dio a todos los idiomas para que nadie se entienda. Y desde ese momento cada uno se tiene que buscar su lugar. Si no hay comunicación, vos no podés hacer nada. Entonces, posiblemente, no sabemos si Dios le dio diferentes lenguas en Génesis 11 a grupos de personas. No es que había 10 y a los 10 le dio un idioma diferente. Si había a lo mejor 1000, le da a 100 un idioma, a 100 otro idioma. Entonces, ¿qué van a hacer los 100 del mismo idioma? Y van a tener que apartarse solos. Y así fue como las culturas, como la gente se empieza a dispersar. Pero miren qué pasa en Hechos 2. Dios reúne a su iglesia, eran 120 reunidos, desciende el Espíritu Santo, empiezan a hablar en otro idioma que era un recordatorio de la Torre de Babel. Pero ahora todos podían oírlos. ¿Y saben qué decía la gente que los escuchaba? Decían, podemos oírlos hablar a todos las maravillas de Dios. Es decir, que Dios fue exaltado en Pentecostés. ¿Y qué inició en Pentecostés? La organización que hoy nosotros continuamos, la iglesia, un organismo vivo. ¿Ven este contraste? Dios quiere una organización, pero quiere que sea en base a sus planes. Escuchen esto que voy a leer, que también es interesante. Dice, ¿cuán diferente resulta todo cuando Dios asocia a los hombres? No cuando los hombres se asocian con los hombres, sino cuando Dios nos reúne. ¿Cuán diferente es todo? Dice, en Hechos capítulo 2, vemos al bendito, vemos al Espíritu Santo descender en su gracia infinita hasta el hombre. Aún en medio de las circunstancias en las cuales el pecado ha colocado a este. Es decir, Dios desciende aún cuando el hombre es pecador. El Espíritu Santo reviste a los mensajeros de la gracia del poder para anunciar la buena nueva en los distintos idiomas de aquellos que le escuchan. Pues Dios, me encanta esto que dice, pues Dios deseaba llegar al corazón del hombre mediante el glorioso mensaje de gracia. No fue proclamada así la ley en Sinaí, que ardía en fuego, al declarar Dios lo que debía ser el hombre. Se expresó en un solo idioma. Leo de vuelta. Al declarar Dios lo que debía ser el hombre, se expresó en un solo idioma. Pero al revelar lo que es Él mismo, se expresa en diversos idiomas. La gracia irrumpe a través de las barreras levantadas a causa del orgullo y de la locura del hombre, para que todos puedan oír y entender ahora la buena nueva de salvación, que es lo que dice Hechos 2:11, las maravillas de Dios. Dios cambia, Dios hace un giro en la historia por medio de Jesús. Primero desciende Cristo.
y paga nuestros pecados en la cruz. Resucita y asciende, y después desciende ¿quién? A los 40 días. El Espíritu Santo. Y Dios revierte lo que pasó en Babel. Y Dios dice, el hombre cada vez que se organice va a hacer las cosas mal, va a hacer las cosas sin consultarme, va a hacer las cosas para su propia gloria. Entonces lo que voy a hacer es voy a bajar yo y voy a crear yo mi organización. Porque el hombre cuando la crea mal. Desde Génesis 11 en adelante. Dios cuando la crea, la va a crear bien. Y Él crea la iglesia. La iglesia, recuerden esto, fue algo construido ¿por quién? Por Dios. Dice un salmo, en vano trabaja el hombre. Dice, si Dios no está trabajando. Dice así el salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, si Dios no está trabajando, construyendo algo, es en vano, inútil que vos lo construyas. Entonces, en vano el hombre, cambiemos el salmo, en vano el hombre construye una torre si no es Dios el que se lo ordenó. ¿Encontraron en Génesis 11 la orden de Dios de construir la torre? No. En vano trabaja el hombre, aunque la torre sea hermosa, aunque vos puedas verla y decir, qué lindo. Es en vano si tu motivación no es la gloria de Dios. Y nosotros podemos pintar mañana la iglesia y ponerle el mejor techo y ponerle el mejor piso que encontremos, poner la mejor decoración, poner y comprar unos bancos acolchonados, podemos poner luces espectaculares, podemos tener un cañón re lindo, instrumentos re lindo, una alabanza re linda, pero es en vano, inútil, si todo lo que hacemos no lo hacemos para la gloria de Dios o para que Dios sea glorificado. ¿Se entiende? Y yo puedo estudiar en la facultad, en la secundaria, puedo después graduarme en la facultad, tener un título enorme, inmenso, hermoso, y puedo ser un re lindo profesional, pero si todo lo que yo hice no lo hice para la gloria de Dios, fue inútil como la Torre de Babel. Porque todo lo que yo hice fue buscar mi propia gloria y construir mi propia torre sin Dios. Entonces Dios edifica su iglesia, Dios crea su iglesia. Dice un cantante, lo que nosotros tenemos que hacer es devolverle la iglesia a Dios, es de Dios. Y tenemos que hacer todo lo que hagamos, desde limpiar una silla hasta poner un techo, o hasta escuchar en la reunión, o hasta hablar, o hasta cantar, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Pablo dice, así sea que comamos o bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para su gloria, absolutamente todo. Todo. Es decir, que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Cuando alguien vea que vos estés haciendo una buena acción, cuando alguien vea que vos estés haciendo algo lindo, eso le tiene que traer gloria a Dios. Dijo Jesús en Mateo, para que los hombres vean sus buenas acciones y glorifiquen a Dios. No vean tus buenas acciones y te glorifiquen a vos, sino que glorifiquen a Dios. Ven que el fin de todo es el mismo, ¿no? La gloria de Dios. Y volviendo a Génesis, versículo 8, voy a leer de vuelta. Dice, de esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó, dice ahí, Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. ¿Ven el final de la organización hecha por el hombre? Confusión, ruina. Y esa torre quedó. Así como el arca de Noé iba a ser un recordatorio del juicio, también esta torre, por muchos años después, iba a ser un recordatorio de que el hombre no puede llegar al cielo por sus propios medios, no puede crear una organización para su propia gloria o para su propio beneficio, sino que Dios tiene que ser el que haga todo. Y lo vemos en la iglesia, Dios hace todo en la iglesia, Él construye la iglesia, Él salva a las personas, Él nos edifica todos los días a través de su palabra y su Espíritu Santo, y Él se lleva la gloria. Qué lindo saber que Él descendió, pero no para confundirnos, sino para darnos vida y darnos su verdad. Fíjense que lo que Jesús hace fue justamente lo opuesto. Él no baja para confundirnos, nosotros estábamos confundidos y Él baja para aclararnos. Y el mundo está así. Todos los que no tienen a Cristo están bajo la confusión. Están bajo esta torre de Babel. Viven así, en confusión, constante confusión, todo el tiempo en confusión. No saben lo que está bien y está mal. Llaman a lo bueno malo y llaman a lo malo bueno. Y les parece que está bien. Y Dios, a través de su palabra,
descienda a nosotros para revertir esto y traernos la libertad que viene a través. ¿Se acuerdan que hablamos en el camino a Maús? Que la verdadera libertad es a través de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué lindo saber que Dios bajó a nosotros. Y hoy leía esto, estudiaba esto y lloraba de alegría. Porque el Señor nos vino a dar la claridad de la vida. Entender el propósito de la vida. Eso es impagable. Entender, o sea, no estar confundidos. Creo que es re lindo eso. Qué feo cuando tenía que hacer una prueba y no entendía nada, estaba en confusión y no tenía ni ganas de vivir en ese momento porque te ponían tenías 10 ejercicios y los había, no sé si hacen ustedes a veces como que vos vas mirando todos, después te pones de a uno y vas mirando todo y no entendés ninguno y estás en confusión y no sabes por qué estás acá, te creías tu casa. Qué feo vivir en confusión. O no sé si alguna vez se perdieron. Una vez salí a correr del hogar de ancianos para allá y salí en moto y me fui. ¿Para qué me fui tanto? Después me perdí. Y había entrado como en un corral con caballo, estaba todo alambrado y no podía volver. Tuve como media hora y ya me entraba a asustar porque estaba perdido. Y tuve que bajarme la moto, caminé hasta un campo para preguntarle a un hombre me pudo abrir una puerta y ahí recién encontré el sendero. Qué feo estar confundido, perdido, es horrible. Y espiritualmente igual. Y qué bueno saber que a través de su verdad nosotros entendemos la claridad de quién es Dios, de quién somos nosotros, de a dónde tenemos que ir, de cómo debemos vivir y podemos darle gloria a Él. La mayor claridad que hemos recibido una vez que hemos sido salvos es cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Darle gloria a Dios. Con tu trabajo, con tus estudios, con tus amistades, en la iglesia, fuera de la iglesia, porque sabemos que nosotros somos la iglesia. Darle gloria a Dios. Buscar la gloria de su nombre, buscar que sea recordado su nombre, no el nuestro. Nosotros vamos a pasar. El cielo y la tierra van a pasar. Su palabra no. Y debemos vivir de esta manera, buscando su propia gloria. Y que cada lengua le pueda adorar y alabar en su propia lengua. Y el último versículo que leo, miren, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 es como un adelanto que se nos da a nosotros de qué va a pasar en el cielo. O qué va a pasar cuando esta tierra termine. ¿Puedes leer, Alan, bien fuerte? Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contar. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. ¿El día también? Sí. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Qué espectacular. Dice Juan, vi una gran multitud. ¿Y vieron que esta multitud era variable en lenguas? ¿Ven? ¿Ven cómo se revierte Babel? Pero es interesante. Dice, todos estaban delante del trono. ¿Saben que ahí vas a estar vos y voy a estar yo? Va a ser sublime ese lugar y ese momento. No tenemos, ni idea tenemos de cómo va a ser. No tenemos, nuestra mente finita no capta la dimensión de lo que va a ser este lugar. Pero imagínate miles de millones de personas salvadas en todos los tiempos, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, todos a los pies del Cordero y todos clamando, dice el versículo 10, a una voz, algo interesante, que es lo que nunca entendieron en Babel. La salvación es del Señor. Es decir, que el hombre va a ser salvo cuando Dios lo salve, no cuando el hombre quiera llegar hasta Él, sino cuando Dios llegue hasta el hombre. Y Dios nos ha salvado por medio del Cordero. Y ellos lo dicen, ¿ven? ¿Dónde lo dicen? ¿Dónde? Enfrente del Cordero. La salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Por qué le pertenecen a ellos? Porque fueron ellos los que lo lograron.
porque fueron ellos los que tuvieron que descender para que el hombre se acerque a Dios. El hombre no se puede acercar a Dios, y por eso Dios se acercó al hombre. El hombre no puede amar a Dios, y por eso Dios amó al hombre. Jesús dijo, ustedes me aman porque yo los amé primero. Ustedes me aman a mí, pero porque yo los amé primero. Qué loco. Qué loco saber que nosotros formamos parte de esta nueva organización, de este nuevo grupo que es la Iglesia del Dios viviente. Comprada, como hemos estudiado varias veces, con la sangre de Jesús, derramada en nuestro lugar y a nuestro favor. Unidos, pero por Cristo. Ahora, no es una unidad solamente, es una unión. No solamente podemos estar juntos, podemos estar juntos y unidos. Hay gente que puede estar junta, pero no junta y unida. Nosotros estamos juntos y unidos, porque estamos unidos a la cabeza. Dios lo quiso expresar tan claro que dijo, son un cuerpo. No hay nada más unido que un cuerpo. Vos vas a tu cuerpo, con tu cuerpo a todos lados. Y así es como el Señor nos ha unido mediante la cruz. Unió nuestras vidas Él. Nos salvó Él. Nos trajo a sí mismo. Y nos da el objetivo y el propósito, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, de que le glorifiquemos y exaltemos en esta tierra hasta que vayamos al cielo y sigamos haciendo lo mismo, pero de manera perfecta. Y nuestro propósito es que más personas lo hagan. Siempre que Dios bendice, bendice para que nosotros podamos bendecir más. Siempre que Dios salva, nos salva con el propósito de que nosotros seamos el puente o el canal para que otros se salven. Porque Él quiere que toda lengua, raza y nación, toda lengua, tribu y nación le conozca y sea de ese grupo que está en Apocalipsis 7, que alaba al Cordero, diciendo que la salvación le pertenece a nuestro Dios. O construimos nosotros la iglesia y va a ser en vano, o nos sometemos a Dios y la construye Él, por medio de nosotros, es verdad, por medio de nosotros, pero la construye Él. Una le va a dar la gloria, nos va a dar la gloria a nosotros, va a decir, oh, qué grande Cristian, qué grande Juan, va. Y la otra le va a dar la gloria a Dios. Y lo único que Dios quiere es que sea Él glorificado. Y Él nos ha salvado con este propósito. Y ha descendido su Espíritu Santo en nosotros con este propósito, que Cristo sea glorificado. O somos Babel o somos la iglesia. Pero está en nosotros y está en la purificación de nuestro corazón hoy de poner la mirada en Jesús y buscar la propia gloria de Él, la de Él, porque a Él le pertenece, no a nosotros, no a nosotros. Terminamos. La organización de Dios, ¿recuerdan algo? Termina en la gloria. ¿Vieron el Apocalipsis? La organización del hombre termina en confusión. O nos organizamos como Dios quiere, o nos organizamos como nosotros queremos, y nos va a ir mal. ¿Y saben cuántas iglesias lamentablemente hoy están en confusión? Porque han buscado su propia gloria y no han buscado como, de la misma manera que Génesis 11, han buscado hacer algo, pero sin la consulta de Dios, sin el deseo de que Él sea levantado. Y están en medio de una confusión, de la cual quizás nunca salgan. Bueno, nosotros tenemos el privilegio de, a través de la Biblia, que nuestros ojos sean aclarados, sean abiertos y podamos vivir para su gloria. ¿Y saben qué va a traer eso? Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, así terminamos.